Warren Jeffs was arrested, we wanted to watch the community. We're taking it very seriously, we're looking into it, we're concerned. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy conocerás los cultos más temibles que siguen activos y buscando miembros en la actualidad. Every Friday night we gather to celebrate this life we have been given. The Church of God with Saints Following. If the world can feel this, every church in the world would have a box of snakes in it. Hay algunas prácticas religiosas extremas que son de otra época, y tal vez debieron quedarse ahí. El manejo de serpientes, un acto de adoración que se remonta al siglo II, no es practicado por muchos. Varios de los que lo hacen están en congregaciones inspiradas por The Church of God with Saints Following, un culto dedicado a preservar esta costumbre. Aunque se discute quién fue su fundador, la figura más destacada es George Gwen Hensley. Durante la década de 1930 viajó por todo el sureste convenciendo a los devotos de que debían ser capaces de sostener a los reptiles y beber veneno para demostrar su fe. Aunque murió por la mordedura de una serpiente en 1955, sus creencias siguen vivas hoy en día en algunas iglesias al sur de Estados Unidos. How on earth is handling a snake a religious expression? Just the same way, to me, taking up serpents in our religious ceremonies is just like the Catholic who use wine in their communion on Sundays. Sinus Christian Fellowship, ahora Dwells Community Church. I think with the average church, it's more focused around the pastor or perhaps the staff. In this church, we do believe in leadership. That's very important, and surely equipping, but at the same time, it's really focused on the people. Incluso los grupos aparentemente inocentes pueden tener oscuros secretos acechando bajo la superficie. Fundada en 1970, la Sinus Christian Fellowship, ahora conocida como Dwell Community Church, no parece gran cosa a primera vista. Su característica distintiva más obvia es su enfoque en el culto en el hogar en lugar de las misas tradicionales. Sin embargo, las apariencias engañan. I really wasn't aware of how sheltered I really was from the outside world. Varios exmiembros la han acusado de malos tratos que van desde interacciones inapropiadas con menores hasta la toma de decisiones médicas en nombre de sus seguidores. Si alguien se pasa de la raya, corre el riesgo de ser castigado mediante la excomunión. El miedo a ser expulsado ha impedido que la mayoría de los devotos hablen. They really promote going to Ohio State or Columbus State. And anything else, you're turning your back to God, because God's given you this community in Columbus. Kingdom of God Global Church, también conocida como Joshua Media Ministries. David E. Taylor es un auténtico líder comunitario o simplemente un oportunista con oscuras intenciones. Los seguidores de esta iglesia dirán que es lo primero. Él afirma, aunque es poco probable, que su trabajo ha llevado a la desarticulación de redes de tráfico y a la resurrección de personas, lo cual contrasta con varios informes que denuncian abusos sexuales, privación del sueño y mal uso del dinero y de las donaciones para financiar sus vacaciones. Taylor ha utilizado su identidad y estatus para distraer la atención de sus delitos financieros. Su congregación sigue activa hoy en día y la compra de otra finca multimillonaria en 2022 deja claro que no van a desaparecer pronto. Family is tripping you up every time you turn around. Your family is blocking your calls. Your family is blocking you from hearing the word. Your family is blocking you from life. Iglesia de la Eutanasia. While you shop and dine. Overshoot. The end begins. Overshoot. Con un eslogan que anima a la gente a acabar con su propia vida, es fácil ver por qué esta secta es tan notoria. Asociada al antinatalismo, que decreta que la repoblación es en sí misma un acto inmoral, la Iglesia de la Eutanasia tiene un objetivo: fomentar una muerte masiva voluntaria. By day's end, 260,000 people will have been added to the Earth's population. Before you go to bed, 2 nights from now, the net growth in human numbers will fill a city the size of San Francisco. Les preocupa salvar la tierra por cualquier medio posible, incluso abogando por actos extremos como el canibalismo y la muerte autoinfligida.
Aunque los que lo siguen insisten en que la muerte debe ser voluntaria, sus agresivas consignas causan malestar entre muchos. Su presencia en los principales medios de comunicación ha disminuido definitivamente y su sitio web no está actualizado, pero se cree que muchos todavía siguen sus ideas retorcidas. I, Lily Renaud Duar, I, Lily Renaud Duar, do hereby vow to not procreate for as long as I shall live. Larouchismo. Back on the campaign trail in the mid-80s, he told Newsnight the British royal family are global drug dealers. In relation to the Queen, of course she's pushing drugs. Si necesitas pruebas de que se pueden formar sectas en torno a cualquier cosa o persona, no busques más. Inspirado por una figura pública, Lyndon LaRouche, que se postuló a la presidencia varias veces, el movimiento LaRouche o larouchismo es una de las facciones con mejores conexiones en la actualidad. El político pasó décadas construyendo su base y, como tal, se convirtió en un grupo político prominente en Estados Unidos, con conexiones con líderes y empresas globales. Future power of the United States must be our leading part in creating and defending a global community of principle among fully sovereign nation-state republics. Además de su papel en la política, también se hicieron famosos por causar constantes discordias. Los seguidores han defendido agresivamente sus puntos de vista e incluso han estado involucrados en altercados con personas externas. Su influencia sigue viva, a pesar de la muerte del político en el 2019. Basically a vehicle for policy. So why bring that vehicle to Garrett? Why did you guys decide to come to Garrett today? I have no idea. We're everywhere. Iglesia Shinshonji de Jesús. Windows covered by tables. Inside, row after row, chanting hymns in unison. Aunque las sectas rara vez tienen un impacto positivo, está logrado tener uno verdaderamente desastroso. La iglesia Shinshonji de Jesús es una secta específica que se centra en que el Nuevo Testamento se cuenta en acertijos que convenientemente solo el fundador Lee Man-hee puede traducir. La manipulación es una moneda corriente y les hacen creer a sus seguidores que todos menos ellos serán destruidos en el juicio final. I was highly controlled every day of my life. I had to report on my daily schedule. Incluso se sabe que se han infiltrado en lugares de culto reales en un intento por adoctrinar a nuevos miembros. Sin embargo, su ofensa más atroz fue en el 2020, cuando un miembro de la congregación infectado con COVID provocó un brote en Corea del Sur. A pesar del evento de superpropagación, Man-hee quedó libre. El universo de las llamas gemelas. Jeff and Shalia literally say, God told us who your perfect partner is, and we will help you find them. La expansión constante del mundo digital ha hecho que muchas personas busquen conexiones ahí, para bien o para mal. Este culto se aprovecha del deseo de amor de las personas, afirmando que pueden encontrar a sus almas gemelas. Suena genial en teoría, pero en la práctica es todo lo contrario. Los miembros deben hacer todo lo posible para encontrar a su pareja y comenzar una relación, lo que incluye acosar a quienes no participan en el programa y someterse a terapia de conversión de género. They were doing the same thing that they did to them to me. They were encouraging me to change genders because of how masculine I was. And I was like, no, I don't want to do that. And they kept pushing and pushing. Los fundadores, Jeff y Shalia Divine, han declarado públicamente que no son una secta. Sin embargo, muchos dirían que sus acciones no lo reflejan. Twin Flames update. I took work off for the whole week and booked an Airbnb in Maine, where I know he either lives or lives very close to. That's my man, this is my HTFU, and I claim it completely. La Casa de Yahvé. House of Yahweh members follow the word of their leader, the great Kohan Israel Hawkins, and believe in Yahweh's laws, all 613 of them. De nombre similar y no tan extensa como la nación de Yahvé, han logrado crear un impacto religioso negativo por sí misma. La Casa de Yahvé es conocida principalmente por sus diversos intentos de predecir el fin del mundo que se remontan a 1999. Fundada por Israel Hawkins en la década de 1970, se centra en la idea de que es la fe más antigua y la única verdadera, y que cualquier cosa que esté fuera de sus creencias particulares es una blasfemia. I think there are members within the House of Yahweh who are exploited financially, emotionally,
and sexually. Varios miembros se han enfrentado a problemas legales por maltrato a menores, incluido un caso desgarrador en el que una madre operó a su propia hija. Ni siquiera la muerte de Hawkins en el 2021 ha disuadido a los miembros y solo podemos suponer que habrá más predicciones apocalípticas en el futuro. The church has been known to authorities and former members as a cult. There have been reports of wrongful death, forced child marriage, child labor, and sexual assault. Iglesia Remnant Fellowship. We were told we've got it. We've got the answer. Remnant knows they have the answer. The one true church. The one true church. La pérdida de peso es un tema delicado para muchos, y entrelazarlo con la religión parece una receta para el desastre. Gwen Shamlin Lara los combinó cuando creó la iglesia Remnant Fellowship, pero sus motivos eran todo menos puros. Predicaba que el amor por Dios debía pesar más que el amor por la comida, e incluso animaba a la gente a reducir sus raciones. This is God's hand. Thousands upon thousands of pounds of weight loss in this congregation. Eso fue solo la punta del iceberg. Sus tácticas de manipulación no conocían límites, pues convencía a los creyentes de que formaban parte de una única iglesia válida y que debían donar continuamente, todo mientras vigilaba cada uno de sus movimientos. También promovió el castigo corporal en niños, aparentemente en un grado severo. Ni siquiera su muerte en el 2021 fue suficiente para acabar con el movimiento, ya que algunos siguen sus enseñanzas años después. And I'm going to write this book about my mother, and the world will one day see that she's a misunderstood woman. Los Davidianos de la Rama. They did it for God because they loved God, and they were willing to die for this and take all this infamy. Probablemente ya hayas oído hablar de esta infame secta, pero puede que no tuvieras ni idea de que seguían existiendo en un mundo posterior a Waco. Los Davidianos son conocidos por su papel en un asedio entre ellos y la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Sin embargo, su historia no termina con David Koresh. There were 67-year-old men in there, and there were young children. That's torture. En los últimos años, los exmiembros han intentado recuperar sus números. No solo creen que Koresh fue elegido por Dios y que el mundo acabará algún día. Algunos están convencidos de que los que murieron en 1993 tenían que hacerlo para promover la causa. Esto demuestra cómo un acontecimiento violento y de gran magnitud a veces puede lograr que la gente se aferre a sus retorcidas creencias. You're not going to be defined by David Koresh. Absolutely not. To me, he's the boogeyman. He's the person that you want your children to never come across. Los Brethren. My daughter Brittany, or how do you say it? Shlomit, is in the group for 7 years now. Los Brethren, también conocidos como el Ministerio, El Camino, fue fundado aproximadamente en 1971 por Jamie T. Roberts. Consideraba que las iglesias modernas se habían vuelto más materialistas que espirituales, y su objetivo era formar un grupo de discípulos ambulantes que reflejara a las personas que siguieron a Jesús en el Nuevo Testamento. Los miembros debían abandonar sus posesiones y familias. Though I don't intend on telling you where I am geographically, I can tell you where I am spiritually. I'm in the company of the most God-fearing people I have ever known. Se dice que en ocasiones el grupo ha recurrido a buscar comida en contenedores de basura. Los Brethren también son criticados por dificultar el contacto de los que no pertenecen al grupo con sus seres queridos. Documentales como God Willing han hecho evidente lo inquietante que puede ser que la gente desaparezca al formar parte de este culto. Now, when you say you have a burden, what does that mean? I feel like a lot of left for her. Oh, okay. If you could tell her, I don't know if I could tell her how much I love her. Congregation for the Light. Conocida en los periódicos como el culto secreto de Manhattan, la secta se formó en la década de 1960. Una vez dentro del grupo, los miembros deben mantener sus prácticas y enseñanzas en secreto para cualquier persona ajena. Según relatos de primera mano, todos deben darle prioridad a las reuniones semanales por encima de cualquier otra obligación. Además, creen que el karma del pasado afecta directamente a si las personas se enferman o sufren otras consecuencias negativas en el presente. Los miembros han reaccionado negativamente contra los iniciados de la comunidad LGBTQ+. Disuaden a las mujeres de asistir a la universidad fuera de Nueva York y creen en imponer castigos físicos a los miembros más jóvenes. Dado que los líderes de la congregación no escriben mucho, varios de sus principios siguen siendo un misterio. Apóstoles del amor infinito.
Al parecer, un hombre llamado Michael Collin tuvo una visión de Dios. Formó un grupo católico que se fusionó con un grupo religioso recluso de Saint-Jovite, Quebec, y luego pasaron a ser conocidos como los Apóstoles del Amor Infinito. Fueron objeto de escrutinio poco después de que se fundara su organización. Cuando la policía intentó investigar las denuncias de violencia contra los miembros jóvenes en los años 60, tuvieron dificultades para localizar a las víctimas. Un antiguo miembro llamado Germain Courrier afirmó que los adultos del grupo impidieron activamente que los encontraran. A pesar de las quejas sobre lo que sufrían los más jóvenes, los Apóstoles del Amor Infinito, ahora conocidos como la Orden del Magnificat de la Madre Dios, todavía existen. Love Has Won. Carlson has led a group that today calls itself Love Has Won. The dozen or so core members live shacked up together in an incredibly stressful house in Colorado. Mediante una combinación de conversaciones personales y videos en internet, Amy Clarkson reclutó a seguidores para su movimiento. Los miembros de Love Has Won creían que tenía casi 20,000 millones de años porque había reencarnado innumerables veces. Esta ideología también metió en problemas a sus seguidores. 14,000 years you've been on this earth before Christ. That's correct. It's no wonder you're tired. A veces hacían sentir culpables a los miembros por transgresiones que habían cometido en vidas pasadas y pasaban muchas horas recibiendo críticas de los demás de su grupo. Al parecer, su líder también controlaba sus horarios de comida y sueño. Supuestamente, cuando Carlson se enfermó, no la llevaron a un hospital debido a sus creencias. Tras su muerte, el grupo se dividió en los Joy Reigns y Five Deep Full Disclosure. How did she die? I actually do not have an answer to that. Sincerely, I don't know. Kashi Ashram. I have been given a very special gift. And that gift is the ability to take pain. Kashi Ashram se fundó en 1976, cuando Mayaya Sati Bhagavati, nacida como Joyce Green, estableció una comuna en Florida. Años más tarde fue objeto de graves acusaciones en torno al matrimonio y a sus miembros más jóvenes. Supuestamente los animaba a tener hijos para que pudiera cuidar a más gente joven. Incluso hubo bebés fuera de la familia de la fundadora que fueron registrados con su nombre. Al parecer, la líder religiosa obligó a una de sus hijas a casarse con un hombre en contra de su voluntad. También hubo numerosos relatos de personas de todas las edades que fueron agredidas físicamente por no hacer lo que Mayaya ordenaba. La organización continuó tras su muerte en el 2012. So you take from it what you want to. Symbolic, perhaps. Truth, perhaps. Comunidad Cristiana, la palabra de fe. Hay informes contradictorios sobre si la gente de esta organización sigue una lista de normas que van desde pedir permiso para comprar autos hasta tener que preguntar cuál será su carrera universitaria. Pero la comunidad cristiana, la palabra de fe, definitivamente ha generado muchas controversias. Según miembros antiguos, los congregantes que no seguían las normas eran sometidos a tormento físico o mental. Clearly remember different times growing up when people would literally be chased through the woods and tackled and manhandled and brought back to the church. En la práctica conocida como blasting dentro de la organización, supuestamente los miembros eran castigados por su orientación sexual, pensamientos impuros, portarse mal en la escuela y más. En una ocasión, más de 40 miembros se presentaron en Associated Press para detallar historias de horror sobre lo que les había pasado. En la actualidad, los fundadores Jane y Sam Whaley siguen insistiendo en que nada de esto sucedió. And they're going to say he had to do this because Jesus told him. Correct, yeah. Nuwaubianismo. Jerry, our tour guide, says he came here from Alabama. The sheriff says most of the other residents come from the Northeast, New York, Philadelphia, Baltimore.
Cuando Dwight York, alias Malachi C. York, fundó en Nueva York lo que se convertiría en la nación Nugaubian, les dijo a sus seguidores que renunciaran a sus posesiones materiales. También debían recaudar cierta cantidad de dinero o tendrían que enfrentar castigos físicos. Después de atraer a más seguidores, York trasladó su organización a Georgia y construyó una sede con temática egipcia. Tras afirmar que vivía en un estado soberano, los funcionarios locales lo detuvieron por informes de lo que estaba pasando allí. York fue acusado de más de 100 cargos por maltratar a jóvenes que formaban parte de la nación Nugaubian. We build it. It's so beautiful out there. It's a beautiful, peaceful environment where we invite any nationality, any race to come out and visit. Fue condenado a 135 años de prisión por diversos delitos. Sin embargo, sus seguidores mantuvieron vivo el sistema de creencias. So this is the Compound nightclub. No, it's not a compound. Oh, it's not a compound? I'm sorry. Iglesia de la Unificación. What is the mission of the Unification Church? 神様を中心にし、ちょっとやっぱり人間が中心として理想的な家庭を築く。 Esta organización cristiana fue fundada por Su Myung Moon, un hombre que acabaría declarándose un nuevo Mesías. Durante el siglo XX, la iglesia recibió críticas por presionar a sus miembros a que hicieran donativos fuertes que se clasificaron como ventas espirituales. Este movimiento religioso también causó molestias por su postura contraria al colectivo LGBTQ+, y sus vínculos con varias causas políticas. Esta última crítica salió a la luz a raíz de un importante incidente ocurrido en el 2022. Después de que un hombre llamado Tetsuya Yamagami viera cómo su madre quedaba en la ruina para apoyar al grupo, fue tras los miembros de alto rango. I didn't expect anything like this would happen in Japan. Asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe porque tenía asociaciones con la iglesia. El crimen atrajo más atención hacia la ya controversial organización. 確かにその容疑者の供述した内容だけを見ると、やっぱり注目を浴びざるを得ないなとは率直に思ったんですけど。La Nación Yahweh. Un movimiento religioso iniciado por Yahweh Ben Yahweh se convirtió en el origen de graves actos violentos. Después de que el grupo fuera criticado por promover ideas agresivas de supremacía negra, múltiples incidentes sugirieron que sus miembros estaban cobrando vidas. Además, varias personas que intentaron abandonar la secta fueron amenazadas con violencia, agredidas brutalmente o incluso asesinadas. Los que se quedaron no estaban a salvo de los castigos. Quienes no cumplían las cuotas económicas eran sometidos a tormentos físicos. They've been investigating for several years, and that's all they can find. So they're on a fishing expedition. En 1991, Yahweh Ben Yahweh fue sentenciado por su implicación en 14 asesinatos. Esto hizo que el grupo se retirara durante 2 años antes de regresar. Y aunque los líderes actuales se han alejado de las creencias violentas, la oscura historia del movimiento sigue vigente. He found a successful philosophy that people would flock to and actually start joining. La Iglesia del Entendimiento Bíblico. Trimble believes Church of Bible Understanding is a cult started by Stuart Trail, taking people's money with false pretenses for members and society. Los miembros estadounidenses que abandonaron este grupo dijeron que su paso por esta iglesia fue sumamente difícil. El fundador, Stuart Trail, presionó para que los seguidores se desconectaran completamente de sus pasados. Una vez dentro, se esperaba que le entregaran la mayor parte de sus ganancias a la iglesia. Mientras Trail y la organización hacían dinero, sus miembros vivían en lugares sobrepoblados y a veces llenos de plagas. También disuadían a los miembros de obtener información del mundo exterior o de casarse. La organización fue criticada por dirigir orfanatos en Haití que sometían a los niños pequeños a condiciones horribles. Tras la muerte de Trail en el 2018, los miembros continuaron practicando su fe y siguieron dirigiendo hogares para huérfanos. We're just trying to get their side of the story because apparently the church has come under fire for conditions at that orphanage. Can you connect us with them, you think? No. I don't think I should do that. El movimiento Rheinish, movimiento Osho.
Bhagwan Shree Rajneesh, un controversial académico y profesor de filosofía, fundó su movimiento a finales de los años 60 y principios de los 70. Descartó las religiones conocidas y se centró en el libre pensamiento, la meditación y la libertad sexual. Now there are two ways. Either repress sex as it has been done by all the so-called religious traditions of the world, or transform it. I am for transformation. También tenía un evidente interés por la literatura comunista, que influyó en sus enseñanzas. Tras generar demasiada controversia en la India, trasladó sus instalaciones a Oregon, a principios de la década de 1980, pero encontró el mismo recibimiento hostil en Estados Unidos. Para ganar influencia política, cometió delitos como la infección masiva local con salmonela e intentó asesinar a un fiscal estadounidense. Después fue deportado y la comuna del movimiento se reestableció en la India en 1985. Rajneesh murió en 1990, pero el movimiento, ahora llamado Osho, sigue muy activo. What's going to happen to your holy man? Bhagwan had always told me that when things get too difficult for him, he will sit in his chair, take an injection, and disappear. Orden del Templo Solar. The order attracted many successful upper-middle-class people, disillusioned with conventional churches, yet hungry for spiritual experiences. La Orden del Templo Solar se fundó en Ginebra en 1984 y tomó su influencia en los Caballeros Templarios, que se habían reagrupado en varias facciones en 1805. En su apogeo hubo un consejo que la presidía, así como múltiples logias en todo el mundo, en las que se realizaban ritos y ceremonias de iniciación. Only the elite, who had passed all the initiations from novice to knight, were treated to the secrets of the inner sanctum. Here they were privy to startling revelations. La orden creía que a mediados de los años 90 habría un acontecimiento apocalíptico y que para sobrevivir debían alcanzar un plano superior de existencia. A mediados de los 90, más de 70 de sus miembros fueron asesinados o se quitaron la vida. Investigators say the cult was obsessed with death and considered it an illusion. Experts say cult leaders told their followers that fire would lead them to a new world on another planet. A pesar de esto, se cree que el grupo sigue teniendo entre 140 y 500 miembros activos. Raelismo. The Raelians, now 30,000 strong worldwide, believe that space beings created humans through genetic experimentation. Aunque a veces se debate su clasificación, el raelismo fue en algún momento considerado como una secta. Es esencialmente denominada una religión ovni y fue fundada en Francia por Claude Fournillon en 1974. It's not only the scientific aspect of creating life, but also the political, religious belief, sociology, everything is. We are entering a new world which is completely different. But there is no reason to... A better world? A much better world. Creen que una raza alienígena conocida como Elohim creó a los humanos. Históricamente han sido confundidos como dioses y cualquier figura profética como Jesús o Mahoma fue creada por ellos. Fournillon, conocido como Rael, es el 40º y último profeta. Sus seguidores creen que el mundo se encuentra en una era apocalíptica y que deben desarrollarse nuevas tecnologías, tras lo cual los Elohim volverán a la Tierra y compartirán con nosotros sus conocimientos extraterrestres. Los miembros de esta secta eran aproximadamente 18,000 en 2017. The Rael movement has two goals. One is to spread the message, and two, to build the embassy. Aleph. Inside, sect members were undergoing survival training. Chemicals and drugs were used to raise, then remove states of anxiety. Aum Shinriko, o más recientemente conocida como Aleph, fue fundada en Japón en 1987 por Chizu Matsumoto, más tarde conocido como Shoko Asahara. Es una secta catastrofista y sus creencias combinan aspectos del budismo indio y tibetano, el hinduismo, el mileniarismo cristiano, prácticas yógicas y profecías de Nostradamus. The religion is a blend of yoga and mysticism, with bits of Buddhist, Hindu, and Christian teachings thrown in. His catchiest sales point, though, was a claim to levitation.
Empezó bastante tranquila, pero con el tiempo se volvió criminal, con acusaciones de extorsión, asesinato y afiliación forzosa, entre otras cosas. En algún momento, el grupo empezó a fabricar gas sarín y fueron responsables del atentado contra el metro de Tokio en 1995, que dejó más de 1,000 heridos. Varios de los miembros más destacados fueron ejecutados en el 2018, pero seguía habiendo indicios de miembros activos en el 2019. About 20 members live here, an austere lifestyle driven by the desire to spread the master's teachings. Hello, everyone. This is Shoko Asahara. Las 12 tribus. If you're not in, you're out. If you're not with me, you're against me. If you want to have a strong identity, create a strong enemy. And then you really know who you are. Fundada en Tennessee durante el movimiento evangélico de Jesús de la década de 1970, las 12 tribus pueden parecer una comunidad sencilla y alegre a primera vista. Aspira a recrear la iglesia cristiana original tal como se describe en el libro de los apóstoles. Sin embargo, supuestamente ejerce un control autoritario sobre la vida de sus seguidores y promueve estrictos castigos corporales, al parecer, tanto por parte de los padres como de quienes no lo son, lo que ha dado lugar a acusaciones de maltrato infantil. Tessa remembers being sent out to work on her own when she was just 5 years old. Sometimes working in kitchens, like preparing food for the whole rest of the community, or in like candle factories. So I remember being like 4 or 5 years old working with this boiling wax. Una vez que los seguidores alcanzan cierto nivel, supuestamente se les instruye en que los judíos están malditos por asesinar a Jesús, que los homosexuales deben ser condenados a muerte y que los negros son naturalmente siervos de los blancos. El grupo ha pasado a menudo desapercibido, pero hay más detrás de las sonrisas y los bailes folclóricos. They control your logic and your thinking, and they control your money. Ciencia Feliz. So Happy Science have so many teachings that you can learn about them. So that is a lot of wisdom you got learn. Fundada en 1986 por el antiguo empresario Ryoho Okawa, Ciencia Feliz se centra en un cuádruple camino hacia la felicidad. Sus miembros asisten a seminarios y cursos de formación para elevar su estatus en el grupo. Adoran a El Cantare, un ser que supuestamente nació hace más de 300 millones de años en la Tierra y reencarnó varias veces en ocasiones hasta llegar a ser, por supuesto, el propio Okawa. Ryo Okawa. This guy is the supreme god of earth, more powerful than Jesus, Allah, and Moses combined. さらに私は、ブッダも魂の兄弟の一人で、ブッダも地上に送り込んだ。2500年前に送った。 El problema de estas sectas son sus afirmaciones sin fundamento, como por ejemplo que podían curar epidemias con vacunas espirituales. El propio hijo de Okawa dejó el grupo y luego denunció las acciones de su padre. Ciencia Feliz afirma tener 11 millones de seguidores, aunque un antiguo miembro ha dicho que son más bien 30,000. There are membership fees, there are donations for prayers, for blessings. Members may kind of rise in status based on donation to Okawa and his larger project. Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Every aspect of this family's life, who they marry, what they wear, even what they eat, is controlled by the man they call their prophet, Warren Jeffs. De esta iglesia derivaron algunas sectas fundamentalistas cuando la religión principal optó por renunciar a la poligamia. Los que querían continuar con la práctica se separaron y siguieron siendo mormones, pero con sus propias condiciones. Aún así, la poligamia sigue siendo ilegal y en 1953 toda una comunidad fue detenida en Short Creek, Arizona, la actual Colorado City, y a la mayoría les quitaron a sus hijos. We were taught from birth that in order to get what they called the highest degree of the celestial kingdom, you had to have at least 3 wives while you lived on earth. And if you did not, you could not reach that highest degree. En el 2008 se llevó a cabo una redada en un complejo de Texas, después de que los servicios de protección de menores recibieran denuncias por abusos. Se llevaron a más de 400 niños y los pusieron bajo custodia de los servicios de protección de menores. We felt like the children out there on the property were in danger.
and that's when it became a very large operation. El líder de la FLDS, Warren Jeffs, sigue en su puesto, a pesar de estar en prisión de por vida tras cometer actos contra menores. La secta actualmente tiene entre 6,000 y 10,000 seguidores. Lineamiento Universal Superior. La segunda secta ovni de la lista, el Lineamiento Universal Superior, fue fundada por Valentina Ciandriacci en 1981. Afirmaba haber recibido mensajes de extraterrestres que le advertían de la destrucción. Sin embargo, si compartía sus advertencias con los demás, ella y sus seguidores se salvarían. Al igual que los raelianos, Sua cree que Jesús era en realidad un mensajero extraterrestre. También cree que los varones nacidos después de 1981 son malvados y que sus vidas deben de acabar como pago para los seres superiores. Entre 1981 y 1993, 19 chicos brasileños desaparecieron, fueron mutilados y abandonados a su suerte en el bosque. Los miembros culpables de la secta fueron condenados, pero Ciandriacci fue absuelta. La secta sigue activa y gestiona un sitio web desde 2009. La Familia Internacional. Berg preached to the hippie generation about Jesus and recruited them to join him in his all-consuming drive to save souls. Los Hijos de Dios, más recientemente La Familia Internacional, fue fundada en 1968 por David Berg. Inmediatamente fue objeto de controversia, ya que utilizaba el sexo para atraer a posibles miembros, una invención del propio líder a la que llamó flirty fishing. Establecieron colonias en todo el mundo, hasta 130 en 70 países. La Familia Internacional toma sus creencias en la Biblia, pero con énfasis en amar a Jesús, lo que hace mediante interacciones sexuales. Con el tiempo han surgido numerosas acusaciones de maltrato infantil contra ellos. Reportedly, keeping children is a cult policy. While longing for her 4 lost children, Vivian lived here in this small apartment in Sioux Falls, disoriented, unable to hold a job, and subsisting on welfare. Famosos como River y Joaquin Phoenix, así como Rose McGowan, se criaron parcialmente en este grupo antes de encontrar la salida. La secta sigue activa, aunque con una comunidad online y cuenta con 1,450 miembros. We were trafficked, we were moved constantly, we were never taught anybody's names. So it's very difficult to learn your abusers' names. And You think that was by design? Oh, absolutely. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. NXIVM. To understand NXIVM, NXIVM is the umbrella company. Fundada en 1998 por Kit Raniere y Nancy Salzman, NXIVM comenzó como un grupo de autoayuda que ofrecía clases llamadas Programas de Éxito Ejecutivo. En el 2017, antiguos miembros instaron a las autoridades a investigar a un grupo llamado El Voto. Era un grupo de mujeres marcadas con las iniciales de Raniere que se rotaban para tener relaciones con el líder y reclutar miembros en una especie de esquema excesivamente complejo. You think the person who's being branded should be completely nude and sort of held to the table like a sort of almost like a sacrifice? I don't know if that's a feeling of submission. Además, en el 2018 se presentaron cargos contra Raniere y 5 mujeres por varios delitos, como extorsión, tráfico sexual y la lista continúa. Raniere fue condenado a 120 años de prisión. Para el 2020 se decía que varios grupos derivados de NXIVM seguían activos y reclutando. We didn't even know that we were being experimented on. We thought we were just kind of learning and growing, but really they were observing and watching how we responded to the lack of sleep, how we responded to lack of food, how all of these things affected our psyche, and we were very weak. We were weak mentally and we were weak physically. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.